Bienvenidos a Parmenas Radio, ¿cómo están? Espero que bien. Los invito a nuestras redes sociales en Twitter, Facebook, Instagram y en nuestro blog búscanos como Carlitos y los Impuestos. Vamos a empezar el programa de hoy. ¿Cómo se hacen las leyes? Debemos partir que vivimos en un estado de derecho en donde para su funcionamiento se fundamenta en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En su primera parte se van a establecer los derechos humanos y garantías que tienen los ciudadanos. En la segunda parte, la división de poderes, que son poder ejecutivo, legislativo y judicial. El poder legislativo será el encargado de establecer leyes para el funcionamiento de los otros poderes en cuanto a la administración de estos poderes, en cuanto a poder brindar el servicio al ciudadano mediante leyes que así lo establezcan para el poder ejecutivo, y también va a establecer reglas, leyes para el Poder Judicial en cuanto a la realización del inicio y finalización de los juicios. Además que este poder va a establecer el legislativo leyes para que los ciudadanos logren el bien común. El Poder Ejecutivo seguirá esas leyes para que a través de sus gobiernos logre brindar los derechos humanos y garantías que se establecen en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El Poder Judicial se encargará de dirimir controversias de las leyes entre los ciudadanos o entre los ciudadanos y el Estado. Como vemos, la fuente del Estado es el poder legislativo, es decir, que a través de este poder se logra establecer las normas para la administración del país, normas para la creación de unas leyes que darán vida a los procesos judiciales de inicio hasta el fin. En el caso de las sentencias es el fin de los juicios. Desde mi punto de vista actual, ciertamente la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece la división de poderes en su segunda parte, en donde los tres poderes son autónomos, pero debemos entender que el poder legislativo es el más importante desde mi punto de vista, porque este poder va a ser el encargado de emanar las leyes que deberán obedecer los gobernantes y ciudadanos, donde el Poder Judicial tendrá como tarea la interpretación de esas leyes en los diversos juicios que tenga conocimiento. Por lo que si el Poder Legislativo logra crear leyes casi perfectas, claras, con conceptos, con definiciones que vayan conforme a la Constitución, esas leyes que busquen el bien común, que vayan con un sentido común, que logren ser en beneficio de los ciudadanos y no del Estado, como pareciera ciertas leyes así lo parecen, tendríamos una mejor sociedad informada de lo que puede hacer, además de que existiría una reducción en los juicios en el Poder Judicial, ya que los ciudadanos podrían aplicar esas leyes sin necesidad de ampararse de esas leyes que violan sus derechos humanos y garantías. Además de las interpretaciones de esas leyes en cuanto a conceptos que a veces no son establecidos en el caso que estamos en las leyes fiscales. También un beneficio si tenemos un correcto trabajo por parte del Poder Legislativo es que se reducirá la carga judicial y la incertidumbre jurídica si lográramos que el Poder Legislativo esté más comprometido con su trabajo cada año. Ciertamente las generaciones de legisladores cambian a través del tiempo, aunque ahora no tanto con las reelecciones de legisladores, pero se deberá observar que son la primera fuente del derecho para un debido estado de derecho. En la actualidad, los legisladores que ganan un proceso para ocupar ese puesto toman un curso previo por sus partidos políticos antes de tomar el cargo, pero como podemos observar no es suficiente, ya que nadie aprende en un solo curso, solamente que sean súper inteligentes. Pero por lo que debería existir una educación
continua, constante por parte de sus partidos políticos hacia sus militantes. Desde que entran al partido hasta que alguno de ellos es elegido para ocupar un puesto legislativo o administrativo. No es suficiente un curso previo porque, como sabemos, los legisladores provienen de diferentes partes de la sociedad, algunos con estudios muy diversos que no se relacionan con derecho, algunos sin estudios, otros son comediantes, otros son actores, otros son deportistas o alguno nada más es popular. El siguiente punto importante a observar es que tendremos por primera vez legisladores de 18 años que, si bien no es contrario a derecho poder acceder a un trabajo a esa edad, lo cierto es que no está capacitada la persona tanto en lo intelectual como madurez para lograr dimensionar la creación de leyes y su impacto social, porque apenas terminaron su educación básica, en donde apenas lograron entender qué es una sociedad o están empezando a entender la sociedad, ya que la mayor parte de su vida solamente estuvieron bajo las reglas de su escuela, los reglamentos escolares, por lo que no tienen la noción de leyes para qué sirven dentro de una sociedad. Y los que no fueron a la escuela, pues solamente estuvieron divirtiéndose, tal vez viajaron por el mundo, viajaron por el país, pero no conocieron las leyes, por lo que tendrán menos criterio para poder establecer una creación eficaz de las leyes para una sociedad para el bien común. Lograr legisladores con salarios honoríficos, es decir, que solo asistan por el interés de crear leyes por el bien del país, parecería un tema tabú, porque no se volverá nunca realidad, ya que como los legisladores son los que ellos mismos ponen sus salarios y sus presupuestos de gastos, jamás votarían en contra de ellos mismos, pero podríamos nosotros como ciudadanos hacer alguna iniciativa para que por lo menos ganaran sueldos que no fueran tan altos, ya que con su trabajo ciertamente están contribuyendo, como dije al principio, como una fuente del derecho para que exista un Estado de Derecho, pero deberán observar que sus sueldos no deben ser mayores, como lo estableció este sexenio, al del presidente. Esta idea de legisladores honoríficos sería en el sentido de que legislen los que quieran el bien de México a través de leyes y no solo busquen el poder económico y el poder legal, es decir, que deciden qué impuestos nuevos van a establecer, qué van a prohibir, qué multas van a establecer, qué van a regular, donde cualquier ley podría ir en contra de algún sector económico en particular. Los legisladores no deberían insultarse en tribuna, ya que ellos son nuestros representantes, por lo que les confiamos nuestro futuro, nuestra sociedad, por lo que si representan insultos, representan vulgaridades, se ponen sobrenombres, están representando a la sociedad tal vez de la delincuencia organizada, que irónicamente estos legisladores regulan que no exista delincuencia organizada con todas las leyes penales que crean año tras año. Los legisladores deberían argumentar con derecho, hechos, sentido común, ser la voz del pueblo y no la voz de la política como sucede en la actualidad. Vamos a comerciales y regresamos. Ya regresamos. El tema de hoy: ¿cómo se hacen las leyes? Como vimos, los legisladores son la fuente del Estado de Derecho. Su trabajo es el más importante para una nación. Nosotros tenemos el derecho de buscarlos y pedirles que nos escuchen en nuestros problemas sociales para buscar soluciones a través de las leyes que legislan. En nuestro INE podemos encontrar el distrito al que pertenecemos para que una vez
que tengamos este dato, buscar en el directorio de diputados nuestro distrito para comunicarnos con nuestro diputado a través de su correo electrónico o con una cita presencial. Es la obligación de nuestro diputado escucharnos, pero la realidad es que es muy difícil contactarlos. En donde si no quieren atendernos porque solo somos ciudadanos que irónicamente trabajan para nosotros, porque son nuestros representantes, podemos no votar por ellos en las siguientes elecciones o buscar la revocación de ese legislador que no tiene la intención de representarnos y buscar uno que sí lo haga. Debería existir la división de poderes donde el Poder Ejecutivo mande sus iniciativas, pero estas deberán ser estudiadas a conciencia por los legisladores, aun siendo el caso que pertenecieran a su mismo partido. En la actualidad podemos observar lo contrario, donde el Poder Ejecutivo manda las iniciativas y el Congreso las aprueba en fast track, es decir, en 1 o 2 días son aprobadas las iniciativas presidenciales por pertenecer los legisladores al mismo partido político del presidente. Los legisladores deberán buscar el bien común del país, con leyes claras, con conceptos claros en las leyes, pero sobre todo buscar la reducción de leyes buscando la codificación de las leyes en un futuro, ya que con tantas leyes que hay en la actualidad, por ejemplo en materia penal, para cada delito, el ciudadano común no sabe qué puede o qué no puede hacer dentro de una sociedad, por lo que mejor las ignora y hace lo que quiere. En la actualidad los ciudadanos ven a los legisladores como personas que se pelean, que levantan la mano, ganan mucho dinero, que las leyes son ineficientes, que no se ponen de acuerdo, que se debería reducir legisladores, por lo que todo esto da como resultado la corrupción, que es más fácil cometerla que realizar un medio de defensa legal. Los legisladores cuentan con fuero que es necesario para que puedan expresar sus ideas a favor de los ciudadanos, para que no se les pueda acusar penalmente de algún tipo de delito por manifestar alguna idea, pero en algunas ocasiones es mal utilizado por algunos legisladores que lo utilizan en la sociedad civil para no cumplir leyes civiles, como sería el caso de no estacionarse correctamente, de manejar rápido en vías de poca velocidad, de gritarle a la gente si algo no le parece, poniendo un mal ejemplo de un legislador, además de haciendo un mal uso de esta figura. Los legisladores van a tener diversas funciones, que la que sabemos es legislar leyes, van a representar a los ciudadanos, van a hacer presupuestos del gasto público, van a tener un control judicial y administrativo, es decir, la creación de leyes para el funcionamiento de estos poderes, van a informar de lo que realizaron a través del año. En la actualidad no existe una evaluación de los legisladores, por lo que es algo importante que los ciudadanos deberían tener esta herramienta para poder irlos evaluando. También hace falta una ley de responsabilidad legislativa para poder verificar en qué casos los legisladores no crearon leyes en beneficio de los ciudadanos para que se les pudiera establecer una penalidad a estos legisladores que no hicieron bien su trabajo. ¿Cómo se hace una ley? El primer paso, se presenta iniciativa, después se turna a comisiones legislativas. Tercer paso, se hace un análisis y dictaminación del asunto. El cuarto paso, la negociación política. El quinto paso, se envía documento a la mesa directiva. El sexto paso, debate parlamentario. Séptimo paso, votación en lo general. Octavo paso, discusión y votación de los artículos reservados. Noveno paso, se turna la minuta al Poder Ejecutivo. Décimo paso, sanción o veto. Onceavo paso, promulgación y publicación en el Diario Oficial de la Federación. Doceavo paso, iniciación de vigencia. En el proceso de dictaminación, en el paso 3 que les comenté, primero se conforman grupos de trabajo, después se aplica un checklist, después un proceso de investigación, después un acceso a la información, después foros de consulta, reuniones con expertos,
después negociaciones, después construcción de argumentos y razonamientos políticos jurídicos, después se hace la redacción legislativa, después se presenta el documento y por último se debate con los legisladores y se da seguimiento. Recordemos que en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 39, menciona que la soberanía nacional reside esencial y originalmente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno, por lo que nuestros representantes deberán atendernos cuando se lo solicitemos, ya que es nuestro derecho poder debatir con ellos nuestros problemas sociales para darle solución a través de la legislación que ellos tienen a cargo. En la Constitución, en la sección segunda del Poder Legislativo, se menciona en los artículos 71 y 72 el proceso formal para la creación de las leyes para el país. Como vimos, el proceso legislativo es el más importante para que exista un debido Estado de Derecho, por lo que ciertamente existe la división de poderes, pero el Poder Legislativo crea la certidumbre jurídica para que se pueda aplicar dentro de los poderes ejecutivo y también con una interpretación en el Poder Judicial, volviéndose el Poder Legislativo la fuente de un Estado de Derecho, que políticamente se habla de una transformación, ahora de una continuación de la transformación, pero ciertamente legalmente no existe ninguna transformación porque las leyes siguen siendo difíciles, sin conceptos en leyes fiscales, algunas veces, sin ser claras para hacer algún trámite, creando que el Poder Judicial deba emitir conceptos por medio de las tesis, contradicción de tesis o precedentes judiciales que emite este poder. Espero les haya gustado el programa de hoy, donde dimos nuestro punto de vista sobre cómo se hacen las leyes. Los invitamos a comprar el libro Carlitos sobre los impuestos de forma electrónica en Amazon. Si lo requieren físico, está disponible en la sección de Parmenas Radio. Y recuerden que los impuestos no es un castigo, siempre que se ocupen para que se nos brinden nuestros derechos humanos. Hasta la próxima.